Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarme a mí. Mire lo que dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. En Isaías 55, 6, voy a leer del 6 hasta el número 10. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire a qué te invita el Señor primeramente. El Señor quiere una limpieza total de nosotros, desde nuestra cabeza, desde nuestra mente, nuestros sentimientos, en todos los sentidos, que seamos hombres y mujeres justos, hombres y mujeres genuinos, que seamos lo que somos en la iglesia, que seamos en la casa, que no haya una doble vida detrás de la vida que tenemos nosotros. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire qué hermoso, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cómo son los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Usted sabe qué altura hay desde aquí hasta los cielos. Nadie sabe, pero Dios sí lo sabe, y dice que muchísimo más altos es el amor que Él nos tiene. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Muchas veces nosotros como cristianos maldecimos, muchas veces como cristianos mentimos, muchas veces como cristianos no tenemos un carácter definido. Muchas veces como cristianos nosotros decimos malas palabras. Muchas veces como cristianos somos peleoneros. Muchas veces como cristianos decimos mentira tras mentira. Muchas veces como cristianos hablamos, murmuramos de otro. Mire, aquí yo decía realmente que Dios llama al arrepentimiento. A veces nosotros, cuando perdonamos en el mundo, nosotros decimos: no, yo te perdono, pero no te disculpo, pero no olvido. Cuando Dios nos perdona, hay algo muy hermoso, que Dios claramente nos perdona, y el pecado queda sin ningún rastro en el pensamiento de Dios. En otras palabras, lo que te quiero decir, que muchas veces nosotros hablamos de una vida cambiada, de una vida próspera, de una vida llena del Señor, pero tenemos demasiadas dificultades, porque no hay paz en un corazón, no hay paz dentro de nosotros, no vivimos, tenemos un problema tras otro, y no vemos la salida, porque hay cosas que no se las hemos presentado al Señor todavía. Esta es la forma en la que muchos viven una vida cristiana, ocultando lo que realmente son, y viven en temor de que alguien descubra lo que realmente son. Fíjate aquí cómo el Señor nos está llamando primeramente al arrepentimiento. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras tanto que está cercano. ¿Qué significa esto? No significa realmente de que antes de que Cristo venga, significa
antes de tu partida, antes de mi partida, porque lo podemos tener todo aquí en la tierra, podemos tener todo. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí el Señor te está diciendo, me está diciendo a mí, todo lo que tengas, todo pecado, ya sea oculto o sea pecado que puedas ver, tráemelo delante de mí antes de que partas, porque media vez tú y yo partimos, ahí se acabó todo, ahí terminó todo, ya no hay vuelta de hoja. La mentira más grande de Satanás para muchos es que te dice, ora por aquel que murió, reza, haz 9 rezos, haz tanto y vamos a sacar esa alma del limbo. La Biblia no habla de ningún limbo. La Biblia habla claramente que el que está muerto, muerto está, que aquel que descansa en la presencia del Señor, pero allí ya no hay salida, ya no hay regreso. Ahora que nosotros tenemos vida, hay que decirle al Señor, si es en tu carácter que hace falta, porque quizás explotamos muy rápido de algo, quizás ni siquiera escuchamos lo que alguien nos va a decir cuando estamos ya enojados, estamos ya anticipando algo, estamos ya tomando decisiones que el Señor, exactamente, hermanita, purgatorio, estamos o limbo, estamos nosotros tomando decisiones arrebatadas. A veces queremos algo, anhelamos algo que el Señor todavía no nos ha puesto en las manos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de lo que carecemos. El Señor se da cuenta si le estamos mintiendo, si estamos viviendo una vida que no es agradable delante de Dios, dentro de la iglesia. El Señor ahorita en estos momentos no le está hablando a aquella persona que no le conoce. El Señor no le está hablando a aquella persona que aún no ha dado ese paso de arrepentimiento. Póngame ahí, por favor, si usted me está entendiendo lo que estamos hablando en este momento, porque ese es el propósito de Dios en este momento, haber dado esta palabra para que la palabra llegue. Ayer me decía una hermanita Lorena, ¿cómo hace usted para traer el mensaje? Hermana, le decía yo, porque hay una constante búsqueda del Señor, hay una lectura que el Señor abre el pensamiento. Cuando el Señor trae ese pensamiento a mí, hay que aprovechar que el Señor te habla, hay que aprovechar, pero muchos hasta tienen sueños que el Señor les da y ni siquiera al día siguiente se recuerdan. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor habla a la iglesia, el Señor habla perfectamente a la iglesia. Mire, hay algo que usted debe de tomar en cuenta. La Biblia nos muestra pequeños tesoros. La Biblia nos muestra perlas escondidas que están ahí. Muchas veces hemos leído la Biblia. A mí me ha pasado también. No piense que a mí no me ha pasado. Muchas veces he leído un capítulo y yo, cuando ya me meto a escribirlo, a leerlo, a entenderlo, yo empiezo a leer nuevamente, me desconecto del teléfono, me desconecto. Por eso mucha gente a veces me llama y no le contesto a veces, y me desconecto de todo y empiezo a entender, empiezo a orarle al Señor y le digo al Señor, háblame, muéstrame aquí los misterios. Fíjate que ayer estaba leyendo otra cosa que lo voy a traer ahora a colación para que usted entienda los misterios. Ayer estaba leyendo cuando Jesús estaba en la última cena con los discípulos. Hay algo grande que dice ahí. El Señor, cuando el Señor habló de que Él ya se iba, a ir, y Él habló de que alguien le iba a entregar, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Si usted lee la Biblia, lo va a leer, donde dice, seré yo, Señor, seré yo. Él en ese momento ya les había dicho, el que mete conmigo el pan en la mesa, ese es el que me va a entregar. El Señor habló a tiempo, pero nadie le escuchó, porque a veces así pasa. El Señor te habla por un mensaje, pero a veces estamos cabeceando así, no solamente físicamente, sino espiritualmente. El Señor te está hablando hoy a ti te está hablando, a mí también me está hablando. Si hay algo detrás de ti que disimulas que todo está bien en la iglesia, no está bien delante de mí.
tráemelo a mí para que yo te cambie, porque Él es el único que puede transformar un pensamiento. Él es el único que puede transformar el deseo. Él es el que pone el querer como el hacer. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo por medio del Espíritu Santo. Usted me está entendiendo. Póngame ahí, por favor, si usted me entiende. Yo no sé cuántos están al otro lado. Muchas veces muchos me dicen, hermanita, yo la estaba viendo desde el principio del mensaje, pero como yo no sé, yo no veo a quienes, solamente cuando usted escribe, yo sé que está ahí. Entonces el Señor te está diciendo, si hay algo que está escondido delante de ti, que todavía tú sabes que lo has vivido en las Sagradas Escrituras, que lo has leído, que todo, dice, todo aquello que hay, todo aquello que le molesta al Señor y no lo traemos delante de Él, entonces el Señor te lo va a tomar en cuenta el día que te estemos cara a cara, frente a frente con el Señor. No va a haber excusa para que nosotros le digamos, no entendí tu palabra, nadie me habló, nadie me explicó. Te va a decir, yo tenía una mujer allá, Lorena, que ella te habló. Ahí hubo una sierva que yo específicamente le puse este mensaje. Hay un pastor, hay un evangelista, hay alguien de la iglesia. Nos va a hacer recordar cuando hasta aún caminábamos en la calle. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos derecho a enojarnos, pero no a airarnos. Hay cosas, a veces tenemos un temperamento que nosotros, a mí me ha tocado vivir esa situación con pastores, con líderes, con miembros de la iglesia que tienen un temperamento horrible, que tú dices, no, yo no quiero tener ninguna relación con esta persona, yo no quiero tener un contacto con esta persona miente, esta persona está todo el tiempo murmurando. Cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que hacen es murmurar, reírse, burlarse de las personas. Nosotros tenemos que ser totalmente distintos. Nosotros tenemos que ser unas personas que realmente mostremos un testimonio. La vida en el Salmo 119, David muy claramente dice, ayúdame a guardar mi testimonio. David le pide con frecuencia al Señor que guarde su corazón, que le haga ver lo que ha hecho mal delante de Dios. Corintios, fíjate, Romanos 11:3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros, pero así están muchos todavía. ¿Por qué? Porque no han presentado aquella doble vida que están viviendo. Hay mucho en la iglesia, muchos pastores que están casados y están viendo a otra persona. Hay pastoras que están casadas, pero no son la ayuda idónea de su marido. Hay pastoras que están casadas y ni siquiera son capaces de ayudar en la iglesia con todos los miembros, sino que ponen a otras a hacerlo. Hay pastores que no conocen la casa de sus feligreses, no conocen la vida que tienen, no conocen el problema. Entonces hay pequeñas cosas que tú y yo hoy tenemos que arreglar. Hoy, antes de que el Señor nos llame a su presencia, muchas veces decimos, o antes de que el Señor toque la trompeta, muchas veces nosotros decimos, hay que otro lo haga. No, yo ya trabajo mucho, yo ya no voy a hacer eso. Hay que otro lo haga. O Dios nos da un trabajo que hacer y decimos, no, yo no lo voy a hacer, hay que otro lo haga. Ok, la Biblia dice muy claro que Él recompensará a cada uno por los frutos que haya hecho aquí en la tierra. Muchos dirán, Señor, pero yo trabajaba, andaba para arriba y para abajo, hacía esto, hacía lo otro, pero no hacía lo más importante, ser fíjate que hay algo aquí que te quiero decir y que pongas atención. El enemigo le gusta usar a los más fuertes. El enemigo le gusta usar a las personas que son orgullosas, altivas. Y Dios es todo lo contrario. Dios quiere usar a aquel que es humilde, aquel que no se cree fuerte, porque para que el nombre de Dios sea mayormente glorificado y avergonzar al enemigo abiertamente, aquellos que somos, que le decimos al Señor, Señor,
Hoy vengo delante de ti presentándome, Señor. Yo me considero la más pequeña de tus hijas, la más pequeñita, aquella que no, quizás no vale nada para alguien, pero quiero que tú me des un valor, que tú me hagas, que tú esta bajo autoestima que yo tengo, me la levantes, que tú pongas en mi corazón el querer como el hacer. Fíjate la gran diferencia, cómo el enemigo le gusta utilizar a aquel que se cree más altivo, aquel que se cree como un fariseo, como los fariseos que se creían mucho y en realidad tenían un corazón vacío delante de Dios. No era que Jesús no tenía problema con ellos, en realidad como persona tenía problemas con ellos, cómo espiritualmente ellos vivían una doble vida, queriendo aparentar ser puros, pulcros por fuera, pero por dentro dice que tenían un olor feo, fétido, y tú y yo queremos ser olor agradable, fragante delante de Dios, que cuando nosotros presentemos nuestras peticiones lleguen al trono de la gracia. Yo no sé a cuántos está hablando el Señor hoy en esta mañana, yo no sé a cuántos el Señor nos está hablando hoy en esta madrugada. Dice aquí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Fíjate cómo el Señor cada día abre las puertas de los cielos. Igualmente dice Hebreos 4:11, entrad confiadamente al trono de la gracia. Nosotros no podemos entrar, no podemos pretender que estamos bien delante de Dios cuando nuestra vida es un desorden. Dice la palabra de Dios: mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero a veces no tenemos paz, no tenemos el pensamiento, no tenemos la capacidad de tomar una decisión, nos cuidamos del pastor, nos cuidamos del líder, nos cuidamos del miembro, porque hasta hablamos igual que ellos, pero una vida totalmente desordenada delante de Dios. El Señor ahora está hablando a nosotros, a la iglesia. No le está hablando a aquel que no ha dado ese paso de arrepentimiento, no le está hablando a aquel que no le conoce todavía, porque así vivíamos usted y yo cuando no le conocíamos al Señor. Así éramos usted y yo cuando no le conocíamos. Hay cicatrices horribles que hay dentro de nosotros que no queremos que el hermano aquel sepa, que la hermana aquella sepa, pero entonces hacemos a Dios totalmente mentiroso cuando dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que tú y yo vengamos diariamente a ponernos a cuentas delante de Él, pero no solamente venir a ponernos a cuenta, no solamente usar a Dios cuando lo necesitamos, sino realmente vivirlo día con día, el vivir el hoy como si fuera el último. ¿Acaso si usted supiera que el día de hoy el Señor lo va a llamar, que usted hoy va a perder la vida? Dios no lo permita, pero que hoy va a perder la vida. ¿Acaso usted no tomaría realmente conciencia de decir: hoy le voy a decir a mi familia, hoy le voy a decir a mis hijos cuánto valor tienen para mí? Así es el Señor. Si nosotros somos incapaces a veces de decirle a nuestros hijos cuánto los amamos, cuánto los ponemos delante del Señor, se los presentamos delante de Él todos los días, entonces seremos incapaces de entender el amor de Dios, seremos incapaces de entenderle al Señor cuán grande es el Señor, cuán grande es Él, cuán grande es. Hay un canto muy hermoso que lo cantábamos desde que yo era pequeñita, lo escucho y retumba en mi mente, que dice: cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mire cómo Dios es un Dios que no hay otro Dios como Él. No hay un Dios que pueda tener el poder de perdonarte, de cambiar tu pensamiento, de levantarte, de transformarte, de escribir en tu corazón
los leyes, los preceptos de cómo Él quiere que su pueblo ande delante de Él. Qué hermoso es reconocer que Cristo es soberano en su palabra, que Él nos está dando todos los días este perdón, todos los días, que si ahora nosotros sabemos que si explotamos, que si somos orgullosos, que si somos mentirosos, que si solamente hacemos cosas feas, que murmuramos delante de los hijos de Dios, que si hacemos cosas adentro, que si en nuestra propia familia maldecimos, que en nuestra propia casa se dicen malas palabras y con la misma boca estamos orando, predicando el evangelio. Mira, no tiene ningún fundamento realmente delante de Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Yo no sé cuántos me están entendiendo lo que el Señor te quiere hablar en este día. El Señor te quiere decir: ven conmigo, preséntate delante de mí, preséntame tu problema. Si tú no puedes con tu problema, yo puedo, porque Él es el que puede hacer el cambio. Dice el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Los caminos del Señor son grandes, los caminos del Señor son infinitos. Dios quiere que tú y yo, en el momento que Él nos llame a su presencia, no haya nada que nos pueda avergonzar. Muchos pastores están en el infierno, muchos líderes que predicaban el evangelio están en el infierno. Ahí tenemos a Judas, quizás por Judas muchos llegaron a entender, muchos dieron ese paso de arrepentimiento y se salvaron. Sin embargo, ¿dónde está Judas hoy? Fíjate, aquellos dos ladrones que el que le decía al Señor: bájate, si eres Dios, bájate. Él no supo que el enemigo lo estaba utilizando, que el enemigo estaba poniendo la palabra en la boca, porque desde el momento que el otro le dijo: no digas eso, porque Él es santo, Él tiene el poder, Él es Dios, y tú y yo sí tenemos cómo pagar esto, pero Él no tiene pecado. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Mire qué lindo, este hombre se arrepintió completamente de toda aquella vida desordenada, de toda aquella vida. ¿Cuántas veces quizás aquel ladrón? Porque la Biblia dice que eran dos ladrones, Entonces, ¿cuántas veces quizás Jesús estaba predicando y ellos estaban robando dentro, ahí escondida? ¿Cuántas veces quizás ellos escucharon el mensaje pero no le entendieron al Señor? No quisieron dar ese paso genuino, ese paso de arrepentimiento. Hoy yo te invito a que tú lo hagas, a que el pueblo de Dios vengamos. Hay pecados, como te dije, ocultos. El Señor siempre dijo a todos, a muchos en la Biblia, a la mujer aquella que pecó, le dijo: vete y no peques más. ¿Eso qué significa? Que cuando hemos venido a Cristo, nosotros debemos de ser genuinos. Si tenemos un problema, nosotros los ministros, nosotros los líderes, nosotros los que predicamos, siempre debemos de tener un pastor. Dice: hoy es el día de venir arrepentidos. No podemos trabajar con el método de los fariseos. Yo no sé si usted me está entendiendo esta palabra. No podemos trabajar con el método de los fariseos, porque Dios no trabaja con ese método. Dios trabaja con un método donde usted sepa que realmente usted necesita de Dios, que usted necesita un mentor espiritual, que usted necesita alguien que le inste a seguir adelante, que usted necesita un pastor, necesita abrirse y decirle al pastor lo que está pasando, para que el pastor ore por usted, no para que el pastor sepa un chisme, porque entonces allí ya entramos a lo que estamos hablando, de que hay problemas dentro de la iglesia. El Señor te está diciendo, en otras palabras, el día de hoy:
cambia tu ropaje, sé recto, limpio, correcto delante de ti, delante de Dios. Cuida tu testimonio. Hasta para dar un consejo, nosotros necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios. No es dar un consejo, darlo por darlo, porque Lorena se puede equivocar, pero Dios no se equivoca en su palabra. Gracias por haber estado conmigo. Que la paz del Señor esté con usted y conmigo. Dios le bendiga.